Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta, su serie y su canal, Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tener un programa especial con un buen amigo, un querido hermano, alguien cercano a nosotros, con quien ya hemos tenido otras grabaciones en el pasado, siempre gravitando en torno a ese gran personaje y tema, Francisco de Miranda. Vamos a tener aquí en el canal y en el capítulo a Ovidio Aguilar, quien de profesión es licenciado en mercadeo, pero que le ha dedicado buena parte de su vida a la investigación, y particularmente a la investigación histórica. Es autor de varios libros, entre ellos figura uno sobre Francisco de Miranda, y justamente conectado a ese tema, Ovidio es presidente actualmente de la Sociedad Mirandista del Libre Pensamiento, espacio en el cual compartimos responsabilidades, él como presidente y yo como miembro de la directiva, y que está echando pues sus primeras raíces para así pues empezar a desplegar una serie de actividades que ya están más o menos pensadas. Bueno, Vidio, un placer para mí tenerte aquí nuevamente, bienvenido. Hola Cipriano, buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer compartir contigo y tu audiencia este programa de tanta trayectoria y tanta aceptación sobre los valores de la historia, que bastante nos hace falta. Así es. Muchas gracias, Ovidio, muchas gracias. Para nosotros es un placer. Ovidio, ya una vez en uno de los aniversarios del natalicio Miranda tuvimos un capítulo genérico, por decirlo así, ¿no? El capítulo se tituló Miranda, héroe universal, ¿no? Y ahí le pasamos revista a todo, desde que Miranda era muchacho, cómo llegó a Europa, sus incursiones en el ejército español como oficial, peleó en Melilla, peleó en varios lados, luego la persecución que se desata contra él, su pasantía por Francia, su pasantía por Inglaterra, muchas andanzas por aquí, por allá, llega hasta Rusia, etcétera. Hablamos sobre su participación en la Revolución de los Estados Unidos, luego su participación aquí, e incluso llegamos a tocar el tema de su entrega y muerte, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo mucho más concreto, Ovidio, como te había anunciado cuando te invité. Quisiera ver si podemos desarrollar el tema de Miranda y los Estados Unidos. Se sabe que hay un primer contacto en plena guerra de independencia de los Estados Unidos cuando Miranda participa siendo oficial del ejército español. No sé si en ese momento era teniente coronel o ya era coronel, pero participa en la batalla de Pensacola. Pero ese no es el contacto más importante. El contacto más importante va a venir después, cuando ya los Estados Unidos, siendo una república independiente, una nación independiente, él pasa una temporada en los Estados Unidos y ahí pues se codea con los principales líderes de esa nación, Washington, Lafayette, Hamilton, Jefferson, etcétera, y nutre mucho de su pensamiento de ese modelo, aunque no estaba de acuerdo en todo, como ya lo hemos visto. Incluso yo cometí un error el otro día en una grabación, dije algo que yo entendía, era una afinidad entre Miranda y los líderes de la naciente República Norteamericana, y Rafael Arraiz Lucas me dijo, no, eso no es así. Miranda no pensaba como pensaban ellos en materia de federalismo y eventualmente de descentralización, que ese término no existía en ese momento. Vamos a arrancar contigo, Ovidio. ¿Cómo enfocamos esto para darle un buen inicio? ¿Cómo empieza esa relación de Miranda con los Estados Unidos, entendiendo que básicamente es con los líderes de esa nación? Adelante, Ovidio. Gracias, Cipriano. Bueno, pudiéramos iniciar con un dato muy curioso. Miranda llega a Filadelfia, a Estados Unidos, después que tuvo 2 años, lo que diríamos hoy, enconchado en La Habana, que estuvo escondido en La Habana, protegido por Cajigal, ya que Gálvez había emitido una orden de captura por una mala información y por intrigas que había en su contra. De esa manera, él se tuvo entre La Habana y otras poblaciones menores, escondido mientras resolvía la parte, digamos, jurídica, que Cajigal hizo mucho de su parte para lograr que cambiara la orden de captura, que al final no lo pudo lograr, ¿no? Entonces, Miranda logra unas cartas de recomendación de Cajigal, entre ellas Washington, y se va escondido en un buque desde La Habana y llega pues allá a Washington,
de manera tal, perdón, a Filadelfia de manera tal de que ese es el inicio de su periplo, ¿no? Ya comienza su aventura yéndose escondido en un buque después que tuvo 2 años enconchado, permítame el término, en Cuba. Ahora, ya en tierra ya norteamericana, comienza sus contactos y lleva una carta de recomendación directamente a George Washington de parte de Cajigal. Lo conoce, comparte con él en varias oportunidades. Él hace la nota en su diario la impresión que le dio Washington y bueno, hace referencia acerca de su carácter, de su templanza, un hombre apacible, de hablar pausado y mantiene ese contacto. De allí comienza entonces un periplo por todos los Estados Unidos. Él tarda año y medio, de 1883 a 85, dentro de varias ciudades. Visita Nueva York, ahí también estuvo en West Point, estuvo también en Yale, Nueva Inglaterra, Boston, New Hampshire, en fin, estuvo recorriendo muchas ciudades en búsqueda tal vez de información sobre un proyecto que él llevaba en mente, ¿no? Porque allí se da inicio al periplo de él durante 40 años, viajando 40 años en el mundo y anotaba, como sabemos todos, en su diario cada paso que daba. Es en este viaje cuando comienza a gestarse en su mente la idea de un imperio, diríamos, un imperio que iba a tener como capital Panamá. Eso iba a ir desde el sur del Mississippi hasta Cabo de Hornos. Comienza Miranda a fraguar todo ese plan durante su recorrido a medida que va conociendo, conoció por ejemplo a Thomas Paine, conoció a Burke, conoció a muchos intelectuales norteamericanos que le fueron dando insumos para su proyecto de unión de las naciones hispanoamericanas. Yo siempre digo de que esto pudiera haber sido el génesis de lo que habría sido posteriormente, siglo después, la OEA. Nunca se había presentado un proyecto de unión de naciones hasta ese momento. Incluso llega el siglo XX y Miranda lo plantea en 1784, 85, algo insólito para el momento. ¿Qué es lo que era lo que planteaba Francisco de Miranda? La unión de todas las colonias de Hispanoamérica para enfrentar en un solo bloque a las potencias nacientes, que bueno, que ya estaba Estados Unidos, e igualmente lo que se refería a Inglaterra, España y Francia. Él consideraba de que desunidos como estaban era una condición de desventaja ante estas potencias europeas. Ese es el inicio que él le presenta a Hamilton y a Henry Knox el proyecto. Allí comienza él a fraguar este plan continental inédito en la historia. Muy bien, Ovidio. Muy interesante. Ahorita nos cuentas un poco más, por favor, sobre todos esos otros contactos que Miranda tuvo en los Estados Unidos y cómo fue estudiando ese primer experimento de República Democrática que en realidad es lo que es Estados Unidos para el mundo entero, ¿no? Porque, fíjate, estamos hablando del principio de la década de los 80 del siglo XVIII. Todavía ni siquiera se ha fraguado la Revolución Francesa. ¿Cierto? Y ya los Estados Unidos están adelantando un proyecto de república y generan la primera constitución del mundo, ¿no? Que es una cosa importantísima. Ahora, Ovidio, no quisiera dejar por fuera el episodio Pensacola. Yo sé que nos estamos yendo mucho para atrás, pero no quisiera seguir avanzando aquí sin rescatar a que es un episodio aislado, es en medio de una situación muy particular donde Cajigal decide intervenir en ese proceso que no tenía nada que ver con España, era una guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, entre los colonos estadounidenses y que vendrían después de ser los Estados Unidos e Inglaterra, pero allí jugó en algo la política y Cajigal tomó una decisión y Miranda termina jugando un rol importante en una batalla en particular que es esa de Pensacola. Adelante, Ovidio. Sí, ciertamente. Fíjate algo interesante. Allí es la primera capitulación
en la cual Francisco de Miranda tiene un rol participativo, ¿no? Allí se firma una capitulación, una rendición honrosa, y él es parte de eso. Ya era capitán y luego lo ascienden por mérito a teniente coronel, como decías tú, y es en Pensacola cuando comienza a él a madurar la idea de lo que eran, digamos, las estrategias ya de alto nivel en cuanto a las guerras, a las batallas, ¿no? Y él es allí cuando hace diríamos, redacta, ayuda a redactar esa propuesta de capitulación allí en Pensacola, que es el inicio, pues, de la guerra de independencia de los Estados Unidos. De allí hay algo interesante. Él, uno de los generales que fueron, diríamos, firmantes de la capitulación, él hace cierta amistad y lo acusan de que mostró las instalaciones de la fortaleza allá en La Habana, y eso fue la razón por la cual entonces ordenan su captura por una especie de delación, de traición en cuanto a las instalaciones militares de la corona. Él demuestra que no. Disculpa, ¿y a quién se las mostró? Perdón. Al general Jeffrey, creo que se llamaba el general Jeffrey, que era uno de los que estaba en la batalla de Pensacola, uno de los que fueron, digamos, de la rendición de la capitulación. Y bueno, él mantuvo esa amistad con él y bajo el trato respetuoso. O sea, era un general inglés. Inglés, Claro, definitivamente. esa era la gravedad del asunto, en dado caso, porque España e Inglaterra tenían unas relaciones terribles, ¿no? Y Sí. habían tenido décadas de pugnacidad, ¿no? Obviamente, entonces la acusación era algo así como por espionaje o algo por el estilo. Algo como el estilo, ciertamente. Él demuestra que no es así, pero como andaba con esa amistad, inmediatamente le dan esa orden de captura. Es allí cuando él se esconde en La Habana y luego en unos pueblos menores, moviéndose de cada uno de los sitios donde estaba, hasta que por fin al año y medio o 2 años zarpa escondido en un buque hacia los Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, Vidio, perfecto. Rescatado el episodio y aclarado exactamente lo que pasó allí, cómo pasó y cómo se enredó eso una cosa con la otra, ¿no? Ahora bien, volvamos entonces al Miranda que regresa a los Estados Unidos ahora en otro plano, en otro rol, ¿no? No viene a pelear, no viene a fungir como militar, sino que viene más bien es a conocer un modelo, a estudiar una república naciente, bueno, y se codea con todos estos grandes líderes, ¿no? Y que eran los héroes básicamente de la independencia norteamericana. Entiendo que incluso asistía con regularidad a debates sobre política y cuestiones públicas, e incluso opinaba sobre algunas de esas cosas, como algunas estaba de acuerdo y otras no estaba tan de acuerdo, y daba libremente su opinión sobre el tema, que además ahí se podía hacer. Entonces, te pediría que nos cuentes un poco cómo fue ese intercambio, qué conclusiones sacó Miranda de eso que después haya traído para el proceso independentista hispanoamericano y qué elementos definitivamente Miranda mantuvo como puntos de diferencia, ¿no? Como ya puse yo uno sobre la mesa, el tema del federalismo. Adelante, Ovidio. Gracias. Bueno, sí, él se entrevista y, como dices tú, participó en diferentes debates sobre la parte política, la parte, digamos, estadista relacionada con el progreso de los Estados Unidos, la unión de las naciones, y él tenía su opinión muy particular. Indudablemente compartía algunos aspectos y otros no. De allí, con Burke, fue uno de los pensadores, Thomas Paine, como decía, igualmente lo nutrió, le entregó parte digamos, material del cual fue estudiando. Incluso a Washington le plantea digamos, un borrador de lo que pudiera ser. Él siente que Washington no le puso mayor atención. Y cuando eso desde luego, había algo que era importante, que es que lo que él planteaba era la liberación de las colonias hispanoaméricas de la colonia española.
eso era Estados Unidos involucrarse en un problema que no era de él, en el sentido de que, bueno, cuando presenta Colombia, de esa manera fue incluso con una constitución. Colombia no solamente era un proyecto de naciones, sino tenía una constitución con poder ejecutivo, con poder legislativo, con poder judicial, que la capital iba a ser Panamá, iba a haber dos incas, que eran las máximas autoridades del poder ejecutivo. Un inca iba a recorrer todo el imperio y el otro iba a estar en Panamá. Allí se establecía incluso elecciones, diferentes núcleos de sociedades, de manera tal de que cada uno de ellos iba a tener cierta independencia, aunque era todo porque lo llamaban un imperio, iba a tener cierta independencia en cuanto a, desde luego, aspectos culturales, aspectos sociales. Iba a haber una sola religión, la religión católica, aunque con la libertad de culto. Iba conformando entonces todo un proyecto relacionado con algo que nadie, uno de los aspectos que llamaba la atención es que nadie alguna vez se había presentado, se había planteado la unión de naciones. Estados Unidos eran diferentes, diríamos, estados que se estaban uniendo, pero esto eran colonias con aspectos culturales, aspectos sociales diferentes, pero que estaban supeditadas a la corona española. Es allí cuando entonces, Hamilton y Henry Knox estudian eso, lo recomiendan, él lo lleva entonces a New Hampshire, va igualmente a Boston, va presentando su proyecto, pero él no encuentra una receptividad a lo que era digamos, un planteamiento continental. Era el primer planteamiento continental, muy ambicioso, imagínate, incorporaba el sur de América del Norte, América Central y Suramérica. Era una ambición total. Lo que nadie sabe era si los demás países, o perdón, las mejores colonias conocían este proyecto. Claro que no lo conocían. Él iba luego a llevarle a la gente, mira lo que estoy haciendo. Entonces era parte de lo que seguramente tenían pensado todos estos señores. Bueno, ¿quién, quién va a manejar esto? Cómo es que esto es una idea sin el conocimiento de las colonias? Y ya ahí comienza él entonces a desilusionarse del apoyo que estaba esperando para construir Colombia, que siempre fue su proyecto universal en toda su vida. Interesantísimo, Ovidio. Por cierto, Ovidio, otra cosa que une a Miranda con los Estados Unidos, ¿no? Mucha gente está confundida y todavía a estas alturas con respecto a de dónde salió la expedición de Miranda de 1806. Hay gente que piensa que salieron desde Inglaterra y atravesaron todo el Atlántico. Hay gente que piensa que vinieron de Trinidad. Y la verdad es que sale de un puerto de Nueva York. De un puerto de Nueva York, sí, Así señora. Ahí es donde incluso con el hijo de un gran amigo de él, Coronel Smith, que vive allí, que luego cuando llegan aquí a Venezuela, es hecho prisionero y bueno, le perdonaron la vida porque era hijo de Smith, pero era parte de los prisioneros que estaban listos para, como algunos pasaron pues, por la horca y otros fueron fusilados. correcto. Que este Smith era yerno, no me acuerdo de cuál presidente de los Estados Unidos. Adams. De Adams. Sí, era presidente. Correcto. Sí. Y había ayudado a Miranda muchas veces y lo seguía ayudando. De hecho, financió buena parte de esa expedición. Sí, sí, cómo no. Y en Europa recorrieron Europa juntos mucho tiempo. Fíjate que en una oportunidad hay algo que escribe Miranda de que él recibe una carta del coronel Smith. Coronel Smith le generó suspicacia que una vez Lafayette le pregunta por Miranda y él le dice, bueno, va a estar en tal fecha en París. Eso quedó allí. Se habían separado y le preguntó a Emilio, ¿dónde está Miranda? No, está en Suecia y va a estar en París para tal fecha. Cuando llega Miranda, recibe una carta de Smith que le llamó la atención, que tuviera precauciones porque le llamó la atención la curiosidad de que tenía Lafayette por saber qué estaba haciendo y a dónde iba.
le generó suspicacia. Lo cierto fue que Miranda no llega a la posada donde él había dicho que iba a llegar y llegó a otro sitio. Luego se entera que las autoridades llegaron a esa posada a buscarlo. Eso le generó a Miranda, dice, no entiendo qué pudo haber pasado, pero ya el coronel Smith me había advertido de unas conversaciones que había tenido con el general Lafayette. No quiero pensar nada malo, pero sucedió. Claro. Entonces, sí, Smith, bueno, lo acompañó por mucho tiempo y luego, como dices tú, cuando llega a los Estados Unidos, Smith le da el apoyo, lo ayuda para adquirir las naves con las que sale desde allí hacia Jamaica. Y allí comienza entonces su viaje con una serie de mercenarios, porque eran mercenarios y muchos, de acuerdo como luego dijo el capitán Auden, muchos no sabían qué es lo que iban a hacer. Otros fueron engañados, otros le dijeron que iban a otras actividades y cuando se encontraron entonces en esa expedición supieron a qué es lo que iban. Por eso Bueno, incluso cuando llega a Coro, que ya estaban los espías, ya habían advertido a la corona, no pusieron mucha resistencia a los mercenarios, mucha gente cuando llegó allí fueron perdonados y dijeron, no, yo no sabía que venía esto. claro. Miranda al final dice, bueno, mm, él no reclutó al personal, él contrató para reclutar al personal. Ya. Ese capitán que tocabas de mencionar que dice eso es el que escribió un diario, ¿verdad? Que Sí, después fue publicado. sí, Que por cierto, Auden, en ese diario dice muchas cosas de Miranda que no son precisamente simpáticas, ¿no? Dice ciertamente. que Miranda era bastante irascible, que lo presenció teniendo una pelea con el capitán, que lo agarró por la pechera y lo jamaqueó y Así es. que era bien, bien polémico. Sí, es más, había algo que tenía costumbres digamos, de ejército de tierra que no habían en el mar, por ejemplo, formación. Tenían que formarse a las 6 de la mañana. Entonces, decía, bueno, eso no existe. Y más aún que, como te decía, eran marineros, marineros mercantes que nunca habían estado metidos, involucrados en la parte militar. Y lo que tú refieres, sí, él a veces ordenaba silencio, quería estar en silencio. Y bueno, había que estar en silencio. Y tenía su carácter, realmente tenía su carácter, Miranda. Entonces, mira, por cierto, Vidio, vamos a tocar dos punticos adicionales. Uno tiene que ver con la vida muy personal de Miranda, que nunca le abandonaron las anécdotas en ese sentido, con su fama de galán y tú sabes, picaflor. Sí, Y otro tiene que ver con su carácter de masón que tú dominas perfectamente bien. Te hago la primera pregunta que se me ocurre. En una de las películas estas famosas de Miranda, eh, aparece un personaje que yo no sé si es real, pero eso justamente hacia allá apunta la pregunta, donde él en su estadía en los Estados Unidos se enamora de una muchacha muy buena moza llamada Susan Livington. Así lo ponen en la película. ¿Es eso cierto? ¿Esa señora existió? sí, sí existió, sí existió. Él habla en su diario, porque en verdad, a veces uno, comentaba en estos días yo en una conferencia, que cuando uno habla del diario de Miranda, pareciera como que si es un cuaderno o algo así que escribió. Bueno, sí, Tomo. entonces, sí, fíjate que la presidencia de la República editó el archivo, el diario de Miranda, y estamos hablando de 32 tomos de 400 páginas cada uno. Entonces, son 40 años escribiendo día a día lo que sucedió en su vida. Y por eso la UNESCO lo nombra historia, memoria del mundo, porque muchos historiadores, sobre todo europeos, para conocer en muy pocas partes del mundo, alguien escribió lo que sucedía a diario. Es como que si hoy en día, por ejemplo, tú empezaras a escribir un diario de todo lo que sucedía en el país, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y dentro de 100 años, entonces, no es que los diarios dijeron esto, no es que, no, sino que hubo un personaje, alguien que se dedicó a escribir lo que pasaba en el país en tiempo real. Bueno, sí, Susan Limington, sí, es cierto, él mantuvo una relación, él utilizaba indudablemente palabras muy delicadas hacia las damas, ¿no? Aunque a veces en su diario a veces era muy, muy,
digamos, coloquial. Sí, sí, sí. Sí, entonces Algunas recuerdo, cosas. sí, andaba en una diligencia, acompañaba a una dama y decía a quien le di lo suyo. Entonces, entonces recorrimos no sé cuántas leguas, millas, con una coñona a quien le di lo suyo. Bueno, entonces, dentro de eso, sí, Susan Livington, hubo una relación de amistad, una relación muy cercana. Pasó desapercibido luego, pero sí la menciona, sí se refiere en ello. Y bueno, hay algo bien curioso, por ejemplo, el hecho de Sarah Andrew. Hay unos historiadores que dicen que han encontrado el acta de matrimonio de Miranda con Sarah Andrew. Lo han referido, pero no lo han mostrado, en el sentido de que Miranda no se casa, sino que Sarah Andrews, que era su ama de llave, tiene con ella dos hijos, Leandro y Francisco. Es Correcto. decir, que no fue que fue un error lo que sucedió con el primero, sino que ese era, y las cartas que tenía él hacia ella, incluso cuando estaba en la carraca, Miranda nunca pensó que iba a morir en la carraca, siempre creyó que iba a salir de allí. Y le pedía, bueno, a sus amigos en Londres, que no entendemos cómo no pudieron tener el poder para liberarlo, porque hasta Vansittart, que era, bueno, hombre de un poder en Inglaterra, en Londres, no pudo hacer nada, le envió su carta, le envía también a ella su correspondencia diciendo de que iba a salir de eso. Y al final, cuando empieza a notar que no iba a salir, es cuando comienza entonces sus cartas con Amindra, uno de los 12 seudónimos que utilizó en su vida. Amindra para fraguar su evasión de la cárcel, bueno, y lamentablemente lo agarra la apoplejía. Muy bien. Oye, vamos al último tema, que nos quedan 6 minutos, pero estoy seguro que vas a poder responderlo perfectamente en ese tiempo. Fíjate, la obra a la que yo me refería cuando te presentaba era justamente una obra que vincula a Miranda con la masonería, que eso es algo más o menos conocido. El tema es que no ha surgido nunca una prueba de esas lapidarias, una pistola humeante, pues el documento de iniciación de Miranda, no existe. Pero en tu obra fue Miranda masón, así en son de pregunta, tú te paseas por todo tipo de posibilidades con fundamentos, ¿no? Eh, y si bien no puedes conseguir esa pistola humeante, digamos que te aproximas a lo que podría llamarse en derecho algunos elementos de convicción muy interesantes, ¿no? Que lo llevan a uno a pensar, bueno, lo más probable es que sí lo haya sido, a pesar de que obviamente uno tiene que entender en que la época en que Miranda se pudo haber iniciado era una época en que era muy peligroso iniciarse, y sobre todo para un oficial del ejército español, porque eso era perseguido tanto como por la corona como por la iglesia. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Y por qué te lo traigo a un capítulo que se refiere exclusivamente a Miranda y los Estados Unidos? Dentro de las posibilidades que tú estudias, en las cuales Miranda se pudo haber hecho masón, está el hecho de que, o la posibilidad de que lo hubiese hecho en los Estados Unidos. ¿Podría él haberse iniciado masón en los Estados Unidos, que era una sociedad mucho más abierta, donde todos los héroes de la independencia eran masones, etcétera? Bueno, fíjate, yo evacué pruebas, por ejemplo, habían hipótesis de que habría iniciado en Filadelfia. Yo evacué pruebas, me dirigí a la Gran Logia de Filadelfia. Ellos no tienen ningún registro de Miranda, ni siquiera visitando una logia. Es decir, ya está descartado, perdón. Sí tuvo relaciones con muchos masones, bueno, George Washington, Henry Knox, Alexander Hamilton, Rufus King. Rufus King juega un papel importantísimo. Rufus King conoció a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Es un padre jesuita peruano que tenía un proyecto similar al de Miranda, similar. Y entonces, en la postrimería de su vida, le entrega a Rufus King el proyecto de emancipación de Sudamérica. Rufus King, que conocía, estaba en Londres, conocía al proyecto de Miranda, era masón también, le entrega a Miranda el proyecto de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Miranda queda asombrado y enamorado de su proyecto, lo manda a publicar en varios idiomas e incluso cuando llega a Coro, en su proclama dice, conozcan
la palabra de un santo varón como el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ese es un hombre que ha pasado desapercibido, pero sirvió de mucho para el proyecto de emancipación de Sudamérica de Francisco de Miranda. Entonces, dentro de esto, todos estos personajes masones de Estados Unidos, con quien Miranda tuvo amistad y relación, desde luego influyeron en su formación. Pero dentro de eso, yo llego a un aspecto muy importante, Jamaica, en Kingston, Jamaica. En Kingston, Jamaica, Miranda es recomendado para hacer una misión secreta y allí, en esa ciudad, se entrevista con el comandante, el almirante William Parker. William Parker, de acuerdo a la Gran Logia de Jamaica, era el gran maestro para entonces. Y no solo eso, sino que en los libros que Miranda adquiere en Jamaica aparecen dos libros fundamentales para la masonería, las Constituciones de Anderson y el otro es Ilustraciones sobre la masonería. Esos eran libros prohibidos completamente, no eran de venta libre incluso. En el siglo XX, antes que hubiera todo esto del Internet, no, en ninguna librería va a encontrar esos libros, solamente se le entregan al masón cuando se va a iniciar. En el momento que se inicia, le entregan las Constituciones de Anderson, que es la carta magna de la masonería regular. Y el libro de Ilustración de la Masonería era el libro por excelencia de los masones. ¿Cómo pudo Miranda tener eso? Pues simplemente haberse iniciado, porque no iba a encontrar ninguna librería, ningún fulano que le dijera, mira, aquí esos libros que eran completamente prohibidos, perseguidos por la Santa Inquisición, y Miranda de por sí ya era reo de la corona y era perseguido por la Inquisición. Por eso yo incluso nunca me decían unos amigos abogados que yo decía elemento vinculante y no de convicción, precisamente por eso, porque vinculaba a Miranda con la masonería. Y siempre he dicho algo parecido que sucedió con Bolívar. No es que no existe el documento, no se ha descubierto, porque con Bolívar, antes de que se descubriera en 1956 el acta de compañero, se decía no existe, pero no es que no existe, sino no se había descubierto. Total que mi hipótesis es que en 1781 Francisco de Miranda se inicia en Jamaica, de manera tal, por esos elementos de convicción digamos, a la visión de una investigación masónica, no puede ser de otra forma que alguien tenga libros masónicos prohibidos en una ciudad donde va a entrevistarse con el gran maestro de la Gran Logia. Para mí, por deducción, es ese el sitio donde Miranda se pudo haber iniciado. Muy bien, Ovidio. Clara la conclusión. No fue en Estados Unidos, pero sí era masón y lo que está es por descubrirse el documento que lo prueba ya de manera irrefutable. Así Bueno, pienso. Ovidio, para mí ha sido un placer conversar contigo sobre este tema y de verdad te agradezco mucho tu tiempo, tu dedicación y tus conocimientos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Cipriano. Para mí siempre es un honor estar en tu programa y igualmente seguir los programas tan interesantes que me nutren mucho. Ya te he hecho preguntas de aspectos que has sacado en tu programa que me han dejado sorprendido y me has aclarado diferentes aspectos que son realmente interesantes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, amigos. Acabamos de tener entonces y de escuchar a Ovidio Aguilar, quien es un acucioso investigador histórico que se ha ido especializando en el tema Francisco de Miranda. De hecho, es autor de una obra que hemos citado en esta conversación. Hoy tocamos el tema Miranda y los Estados Unidos y bueno, esperamos que les haya sido de utilidad y que puedan sacarle provecho a esta conversación. Los invitamos además a suscribirse al canal si no lo han hecho, a seguirnos en nuestras redes sociales y si les gustó lo que vieron, danos un like. Gracias.